Hola amigos, bienvenidos sean, espero que estén bien, ya que hoy les presento la forma de hacer vegetación o plantas en miniatura tipo realista, hecha con papel para sus maquetas, dioramas o belenes. Espero sea de su agrado, me den like, comenten, compartan y se suscriban. Y sin más, comenzamos. Este proyecto lo realizaremos con papel craft de pliego o el usado en bolsas, pero también se podrá usar el tipo de colores. Ya teniendo recortar un pedazo de papel craft, preparamos varios tipos de color verde, uno café canela y un poco de sombra café. Entre los colores verdes pueden ser verde hoja, olivo, nilo o verde oro. Ya con estos y una esponja o un pincel aplicamos uno de los verdes dejando un espacio sin pintar. Para cuando terminemos los dos espacios aplicaremos el color café canela cubriendo el área dejada. Los tamaños de los espacios de los colores dependerá del tipo de vegetación o planta realizar. Agregándole unas manchas de color sombra café sobre el color de canela, que en el área del verde, si así se deseara, podríamos agregarle también un color de verde diferente al ya aplicado. Ya seco, ahora doblamos un poco el papel para marcar hasta dónde llega cada color. Y aquí al reverso aplicaremos pintura en estas mismas áreas, pero en el caso del verde aplicaremos un verde de diferente tono, ya que si aplicamos un verde oscuro al reverso será un verde claro y viceversa, y en el caso del café sí será exactamente el mismo. Ya seco, recortamos una tira en la zona de color verde para después cortar un pedazo y doblarlo a la mitad, en donde hacemos otro corte hasta más o menos a la mitad del ancho. Para después hacerle unos cortes del mismo largo del último realizado, los cuales serán los menos anchos posibles y en forma paralela al primero y hasta completar el trozo de papel. Para enseguida y en la parte sin recortar aplicar pegamento por los dos lados para enrollarlo y trenzarlo, solo la parte sin recortes. Para ya realizado y con unas pinzas de precisión abrir todas las partes recortadas, haciéndole dobleces hacia abajo y abriéndolas lo más que se pueda. Para así lograr un tipo de planta, tal como se aprecia en el video, ya solo será de acomodar las tiras recortadas como más nos parezca. Para el siguiente tipo de planta haremos los mismos pasos, solo con la diferencia que los recortes no son rectos, sino más bien tipo zigzag de largo y ancho que queramos o más nos guste. Para después abrirlas y hacerles también cuantos dobleces queramos, así como acomodándolos a nuestro gusto o apreciación. Aquí por ejemplo en estas dos podemos apreciar que según como se le abra y doble las hojas, por así llamarlas, estas nos dan apariencias diferentes. Para el tercer y cuarto tipo de vegetación a plantas, verán que los pasos para elaborarlas son exactamente igual que el primero. Excepto la forma de los recortes de las hojas, los cuales hacen diferente la apariencia.
la cual podemos enfatizar dependiendo de los dobleces y grado de abertura que le demos a estas hojas. Por lo que aquí les muestro más de cerca las diferencias entre estas 4 formas de recorte de hoja: las de recorte recto, las de zigzag, las tipo flecha y por último las tipo hojas de árbol. Haciéndoles mención que otro concepto que puede marcar diferencia entre las plantas realizadas con el mismo tipo de recorte, así como con las otras de diferente tipo, se basa en la relación del ancho y largo de estos recortes. Para hacer un tipo de planta más alta y ramificada, ahora recortamos el papel pintado pero abarcando los dos colores, buscando darle el largo de hojas así como de soporte o tronco que queramos. Dejando como soporte o tronco el área café y las hojas del color verde. Para después seguir los pasos de las primeras plantas, haciendo los recortes hasta donde termine el color verde y doblando y trenzando el área color café. Realizando la cantidad de piezas necesarias dependiendo de las ramificaciones elaboradas, que en este caso serían 4. Para ya terminadas estas, ahora pegarlas trenzadas entre sí en alturas y largos diferentes. Acomodando y doblando las hojas, así como los troncos a nuestra satisfacción o gusto. También la podemos hacer de una sola pieza y con las hojas más anchas y más largas. Por lo cual hacemos un recorte que también abarque el color café y verde y del ancho que elijamos según la cantidad de las hojas a hacer. Y siguiendo los pasos de lo anterior planta hasta terminar acomodando las hojas a nuestro gusto. Por último, también podemos hacer un tipo de follaje con estas hojas pintadas, haciendo recortes paralelos los más finos que podamos. Para luego partirlos en pequeños pedacitos, volcándoselo a una planta después de aplicarle adhesivo en aerosol.
Cabe aclarar que estos son tan solo unos cuantos tipos de vegetación o plantas que se pueden lograr con este método. Solo falta ponerle un poco de creatividad, la cual sé que la tienen, y así lograr muchos tipos más. En fin, con esta opción podrán hacer infinidad de tipos de plantas de una manera muy fácil, rápida y divertida. Y enseguida le muestro algunos tipos logrados con este método. Bueno amigos, es todo, espero que haya sido de su agrado, para que sigan apoyando a este canal, su canal, viendo los videos de principio a fin, dándome like, comentando, compartiendo y suscribiendo, así como activando la campanita para que no se pierdan ningún video posterior a este. Muchas gracias y los espero en el próximo video.